Nosotros en clases anteriores hemos trabajado con el método de Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Método de Gauss-Jordan, ¿vale? El método de Gauss-Jordan toma una matriz de coeficientes A, la adjuntamos la B, ¿de acuerdo? Y la transformamos en la identidad y las soluciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos hace el método de Gauss-Jordan, ¿vale? Estas funciones que tenemos aquí son las que utilizamos en el método de Gauss-Jordan. De hecho, aquí dice Gauss-Jordan. La única diferencia es que esta matriz M, ¿de acuerdo? Que esta M nos debería de representar A adjunta B. Actualmente lo que he hecho es quitarle la columna de B, ¿de acuerdo? Por eso es que en este caso es una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿vale? Donde en el primer renglón tiene 1, 2 y en el segundo renglón tiene 3 y 4, ¿de acuerdo? Como le he quitado esa columna, si ejecuta actualmente el método de Gauss-Jordan, ¿sale? Así como está, lo que nos va a imprimir, ¿vale? Es una matriz identidad, porque pues eso es lo que hace. Si se dan cuenta, aquí pone 1, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Si pusiéramos en esta matriz una tercera columna y un tercer renglón, es decir, 1, 2, 3, 3, 4, menos 1, y agregáramos un 1 menos 4,2. Si esta matriz tiene inversa, nos debería de aparecer es que le puse de 2. Aquí se me olvidó cambiar a 3. ¿De acuerdo? Pero nos debe transformarla en otra matriz identidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es utilizar el mismo programa del método de Gauss-Jordan, pero no le estamos poniendo la columna de resultados. Si le ponemos la columna de resultados, entonces nos empezaría a trabajar con la parte de la columna de resultados y por lo tanto, pues regresaríamos al caso original del método de Gauss-Jordan. Lo que queremos o lo que hemos estado discutiendo es utilizar el método de Gauss-Jordan para obtener una matriz inversa por el método de Gauss, donde lo que empezamos con un sistema A identidad, ¿vale? Una matriz identidad, y esto se transforma en la identidad, ¿de acuerdo? Y aquí la matriz inversa. Luego entonces, el programa en estos momentos hace esto, ¿de acuerdo? Con las operaciones que se deben de hacer para transformar A en la identidad. Lo que vamos a hacer es modificar un poco las funciones para agregarle la inversa, ¿de acuerdo? Que le aplique las mismas operaciones que le está aplicando perdón, a que cree la identidad, que le aplique las mismas operaciones que A y que con eso pues, obtengamos la inversa, que es el objetivo. Entonces, primero vamos a crear una función, ¿sale? Que prepare la identidad. Y después vamos a agarrar las funciones que creamos para Gauss-Jordan y les vamos a anexar la matriz identidad para que nos la vaya transformando en la inversa. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿A qué nos referimos con una función que prepara la identidad? Pues simplemente es una función, ¿de acuerdo? Que crea una matriz, ¿vale? Que sea la identidad. Eso es todo. Es decir, que crea una matriz con una diagonal principal de unos y y el resto de los elementos con 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear ¿cómo crearemos una matriz? ¿Vale?
¿Qué será? ¿Qué será? Sí, ¿cómo se crea una matriz? Porque aquí la describimos. A ver, inversa, ¿de acuerdo? Eh, Aquí va a ser igual la inversa. Necesitamos crearla. Es que de origen, si no la creamos, tendría que ser del mismo tamaño que la que está ahí arriba. Es decir, 1, 0, 0, ¿sale? 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra matriz inversa, o donde queremos que nos aplique la inversa, ¿sale? Lo que vamos a hacer con las funciones que tenemos aquí, y ahorita nos preocupamos por la creación, es que tenemos que agregar esa segunda matriz en cada una de esas funciones y que nos haga exactamente estas operaciones, ¿de acuerdo? Todo esto que hicimos aquí que se repita, ¿de acuerdo? Para la inversa. ¿A qué nos referimos? ¿Vale? Vamos a cambiar esta función y vamos a agregar una matriz que va a ser M2, por llamarla de alguna forma, que ahí debe de ir la inversa. Y vamos a copiar esta operación. ¿Vale? Exactamente la misma. Control C, Control V, pero esto quiero que lo haga en M2. Es decir, si le tiene que multiplicar por un escalar a la matriz original, quiero que ese mismo escalar se lo haga a la segunda matriz, que es donde se encuentra la identidad, donde vamos a obtener la inversa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que en esta parte. ¿Vale? Vamos a copiarlo. Y también M2, 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 M2. Y aquí tenemos que agregar M2. ¿De acuerdo? Igual, si aquí intercambia el renglón I por el renglón J en la matriz original, queremos que nos intercambie el renglón I por el renglón J en la matriz donde se encuentra la inversa. ¿Vale? Y también en este último. M2. ¿Vale? Este es multiplicación, entonces, control C. ¿De acuerdo? Y aquí, control V. Más que aquí va a ser M2, M2 y M2. Lo que quiero es que si al renglón I le va a sumar el renglón J por A, entonces que me lo haga tanto en la matriz principal como en la inversa. ¿De acuerdo? Y eso provocaría que cada vez que encontramos una de estas matrices, una de estas funciones, ¿de acuerdo? Hagamos el intercambio. ¿Vale? Entonces, aquí no hay ninguna función, aquí está IR, y aquí vamos a colocar coma INB, ¿de acuerdo? Aquí está, ya pasamos entonces el que sigue es este renglón donde está ME. Entonces aquí colocamos coma INB, ¿sale? Esa es la segunda que ocupamos. Sí, 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 sí. Y aquí va a ser coma INB. Ese punto. Coma INB. Y ya, es todo. Qué fácil estuvo esto. Bueno, nos falta por ahí crear una función, pero eso sí, em, tendría que ver cómo se hace esa parte, porque no estoy seguro. Ok, aquí imprime nuestra matriz original.
Y aquí debería aparecernos la inversa. ¿De acuerdo? Es decir, después de nuestra matriz original debe aparecernos la inversa. ¿Vale? A ver, vamos a correrlo. Si esto funciona, funciona. Pues miren, numeritos sí salieron. ¿De acuerdo? O sea que cálculos sí hizo. No sé si sean correctos, pero de que hizo cálculos, qué buenos cálculos, ¿eh? ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Siempre busquemos un programa que nos ayude. Vamos a utilizar Excel porque Excel siempre puede. Al menos con las matrices básicas sí puede hacerlo. No, eso no. Ahí se ve mejor. Más, 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 más. Y la matriz es 1, 2, 3, 3, 4, menos 1 y 1, menos 4, 2. ¿De acuerdo? La matriz inversa es M inversa. Esa es la función. Paréntesis. ¿Vale? Ese es el primer elemento de la inversa. Seleccionamos dónde nos debe aparecer el resultado. F2, Control Shift Enter, y ya nos rellena todos los resultados. Y a ver qué nos dio acá. Es que no se ve. Y nos da menos 0.689655, o sea que ya la armamos. 0.275686. Mire, si nos calculó la inversa. 0.241379, 0.120689, 0.0172413, menos 0.172413, pues de que nos dio 0.275862, menos 0.103448.3 y 0.0344827.6. O sea que pues, este programa sí nos calcula al menos la inversa de esa forma. ¿Sale? Más o menos. ¿Qué, profe? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? Mándeme. Ah, caray, fui yo. Nada más decía que sí, sí estaba quedando claro, profe. Ah, pensé que alguien más iba a preguntar otra cosa. Entonces, este es el mismo código que utilizamos para Gauss Jordan. De acuerdo, solamente que este ya calcula la inversa. ¿Sale? Y pues de aquí ya por lo menos podemos calcular la matriz inversa, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesaria la inversa? ¿Por qué estamos viendo el cálculo de la matriz inversa? Porque seguimos con el problema del método de el método de quién? De Newton-Raphson multivariable. Para el método de Newton-Raphson, entonces necesitamos nuestro vector en la iteración n, bueno, n más 1. Es igual a nuestro vector en la iteración n menos, es el jacobiano, pero vamos a ponerlo como la derivada, ¿sale? La matriz inversa de la derivada evaluada en el xn por f de f evaluada en la iteración n, ¿de acuerdo? Hay que recordar que f es un vector columna de funciones que dependen de
de n variables, ¿vale? x1, x2, xn, y así sucesivamente hasta que tengamos fn, x1, x2, hasta xn, ¿de acuerdo? Y x en la iteración inicial, pues es un vector también columna que contiene x1 en la iteración 0, x2 en la iteración 0, hasta xn en la iteración 0. El mayor problema que teníamos con esto es esta definición de f' de x en la iteración n, ¿de acuerdo? Porque ese era un conjunto de parciales de f con respecto a x1, x2, xn, la parcial de x2 con respecto de x1, x2, xn, y la parcial con respecto de xn de fn, este es f1, f2, aquí estoy haciendo algo raro. No, todas estas van con respecto a x1. ¿Sale? x1, x2 hasta xn. Luego la parcial con respecto a x2 de f1, x1, x2 hasta xn. De acuerdo, la parcial con respecto a x2 de f2, x1, x2, xn. Y la parcial de xn, fn de x1, x2 hasta xn. Entonces el problema pues en realidad está en calcular esta xn, esta x1, x2, esta matriz, ¿de acuerdo? Perdón, es que me pierdo concentrándome enumerar estas cosas. Es xn, f2 de x1, x2, xn, parcial con respecto a xn, de fn, x1, x2, hasta xn. Sale. Entonces, crear esta matriz, ¿de acuerdo? Puede ser no tan complicado una vez que se definan las derivadas como funciones, ¿de acuerdo? Pero el invertirla pues ya es un proceso que acabamos de mecanizar. Entonces, ya tenemos por lo menos ya tenemos al menos este paso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con este código que acabamos de hacer aquí. Lo ideal, ¿sale? Sería que transformaran esto que no debe costarles mucho trabajo, meterlo dentro de una función. ¿Sale? Donde ustedes reciban la matriz original, un lugar donde guardar la inversa y el tamaño, y tome todo este código metido dentro de una función para el cálculo de la inversa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que sería algo más o menos así como definir m inversa y ¿cómo se llama aquí? M, imp, ¿vale? Coma, num c, y agarrar y meter todo lo que está aquí o hasta acá, porque la impresión no es necesaria, como una función, ¿de acuerdo? Para que ustedes pudieran trabajar. ¿Vale? Más o menos, sí queda claro hacia dónde quiero que vayan. O sea, creen una función que les calcule la inversa, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario crear esa función que nos calcule la inversa? Porque pues va a ser un proceso, ¿vale? Que se va a estar repitiendo constantemente. Entonces necesitamos mandarlo a llamar como una función, ¿vale? Más o menos, ¿dudas?
Parece que no, profe. Ok. Pues vamos a detenernos un minuto aquí.